One Piece Luffy Quimera 31:40 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31 Piratas. Fue el grito que resonó en el Baratie unos días después de que Luffy se convirtiera en el chico de las tareas domésticas del restaurante náutico. Digamos que quien piense que dejar que Monkey D. Luffy trabaje en cualquier tipo de trabajo estable es una buena idea debería ser arrastrado al medio de la calle y golpeado repetidamente con una trucha. Rompió platos cuando le pidieron que los lavara, nunca recibió bien los pedidos como mesero, holgazaneó hasta que le gritaron, etc. Estaba llegando al punto en que el chef Zef estaba casi listo para comenzar a arrancarse el pelo y preguntarse si sería capaz de ganar dinero dejando ir a Luffy. Mientras tanto, el hombre animal había rogado continuamente al asistente del jefe de cocina Sanji que se uniera a su tripulación, lo que provocó que el ahumador rubio lo enviara volando de regreso con una patada en la cara cada una vez. Sin embargo, Luffy aprendió un buen truco. Cuando ninguno de los otros chefs lo estaba viendo, Luffy se transformaba en un pequeño cachorro, similar a Chow Chow con pelaje negro, y rogaba por comida en algunas de las mesas antes de que lo extrañaran, ganándose muchas caricias y restos de comida de los clientes que comentaban lo adorable que era la mascota del restaurante flotante, para gran confusión del otro chef. De vuelta al presente, el barco pirata de Don Krieg apareció a lo lejos. Al principio, los cocineros y los clientes estaban aterrorizados ante la idea de pelearse con Don Krieg. Sin embargo, lo que vieron fue todo menos un pirata peligroso. El enorme barco parecía haber visto demasiadas tormentas y parecía listo para hundirse en cualquier momento. Los hombres a bordo estaban apenas vivos, lucían delgados y hambrientos, y cuando Krieg finalmente apareció, estaba demasiado débil para mantenerse en pie y tuvo que ser asistido por Jin. Krieg era un hombre enorme, con el pelo corto y gris y patillas largas, y una gasa gruesa envuelta alrededor de su cabeza. El aspecto más notable de la apariencia de Krieg es su armadura de acero Uosh dorado, que estaba compuesta por una placa de pecho, hombreras y cogueras, y todo parecía estar forrado de piel. Con un gran esfuerzo, Krieg llegó a la cubierta y comenzó a pedir comida antes de caer al suelo. Jin les rogó a todos que ayudaran a su capitán, pero algunos miembros, como Patty, se rieron de eso. Jin continuó rogando, diciendo que podían pagar, por lo que eran clientes. El resto de los cocineros se negaron, sabiendo todo sobre la sucia reputación de Krieg. Krieg inclinó la cabeza y rogó por comida también y Jin trató de detenerlo, con lágrimas en los ojos. Pero los sombrero de paja, que se quedaron con su capitán hasta que él encontrara una manera de salir de su dilema, y para burlarse constantemente de él, sabían que había alguien que los estaba escuchando. Sanji había llegado con un gran tazón de comida y de hecho pateó a Patty para que se apartara de su camino, quien no podía creer lo que estaba haciendo. Pero mientras Krieg comía, otro chef llamado Carne les contó a Sanji y al resto de ellos todas las cosas horribles que Krieg había hecho a lo largo de los años. Y pronto quedó claro que estaba a la altura de su reputación. Pues una vez que Krieg terminó de comer, atacó a Sanji e incluso Jin se sorprendió por lo que estaba haciendo. Krieg llegó incluso a herir el hombro de Jin mientras el resto de los clientes salían gritando del restaurante en pánico. Krieg echó un vistazo al restaurante y dijo que le gustaba. Dijo que la segunda razón por la que había venido era para que pudieran hacerse cargo del restaurante. Su viejo barco pronto se hundiría y quería que el Baratie fuera su nuevo barco. Luego exigió que sirvieran comida para el resto de su tripulación. Como era de esperar, todos se negaron y se dispusieron a luchar. Krieg se rió mientras les gritaba que no estaba ordenando nada, sino que les estaba dando una orden a todos. Y nadie lo había desobedecido antes y había vivido para contarlo. Aferrándose a su hombro herido, Jin se disculpó con Sanji, diciendo que no creía que Krieg haría eso. Sanji se puso de pie y se dirigía a la cocina y el resto de los cocineros estaban horrorizados y sorprendidos cuando dijo que iba a empezar a cocinar. Los cocineros, que tenían cuchillos y tenedores gigantes, ahora apuntaban sus armas a Sanji listos para pelear con él si ponía un pie en esa cocina. Luego explicó por qué les estaba dando comida, cómo era cocinero y era su único trabajo, pero Patty lo aplastó contra el suelo, luego apuntó con un cañón a Krieg y lo atacó, preguntándole si quería postre. Krieg se quejó de lo horrible que era el postre y luego sacó un arsenal privado de armas y comenzó a dispararles a todos mientras gritaba porque era el más fuerte. Pero antes de que Krieg pudiera seguir con su discurso, Zed casi tiró a Luffy por las escaleras, ya que tenía un saco gigante con suficiente comida para 100 personas, lo que sorprendió a los chefs.
Sin embargo, al escuchar el nombre de Zef, Krieg se quedó boquiabierto y miró a Zef con la boca abierta. Zef se dio la vuelta y parecía que quería salir de la habitación. El resto de los cocineros le exigían saber en qué estaba pensando al alimentarlos, sobre cómo perderían su barco con seguridad si los piratas recuperaban sus fuerzas. Eso sería cierto, respondió Zef con frialdad, pero sin sonar preocupado en absoluto, si todavía tuvieran la voluntad de luchar, para gran confusión de los otros chefs. Dime, y continuó Zef mientras miraba a Krieg. ¿Tu voluntad sobrevivió a la derrota? Poco a poco, todos se dieron cuenta de que Don Krieg había huido de Grand Line y ahora todos lo miraban fijamente y su rostro había cambiado por una expresión muy fea. Pero nunca dejó de mirar a Zef mientras Jin se encogía a su lado. Krieg luego contó la historia de Zef Pierna Roja. El pirata que alguna vez fue famoso y que era chef y capitán, y que su habilidad para patear era lo que le dio su nombre. Cómo podía romper rocas e incluso dejar huellas en el acero, el apodo de Pierna Roja o incluso simplemente Pie Rojo provenía de la sangre de sus enemigos. Krieg también afirmó que Zef supuestamente había muerto en un accidente hace años, pero se dio cuenta de que solo había perdido una pierna, lo que lo hizo incapaz de luchar más y lo obligó a retirarse como chef de un restaurante, como ahora estaba indefenso. Pero Zef no mostró ningún miedo mientras continuaba mirándolos con expresión aburrida. Ya no necesito pelear más, dijo con frialdad, mientras levantaba las manos. Soy cocinero. Mientras tenga mis dos manos estaré bien. Ya basta de charlas. ¿Qué quieres de mí? El restaurante y el diario de Zef era lo que el villano quería. Dado que Zef una vez entró en el Grand Line y regresó sano y salvo, Krieg dijo que quería que el diario se escribiera en ese momento. Naturalmente, Zef se negó. Krieg dijo que luego lo tomaría por la fuerza. Afirmó que el diario de Zef le daría la información que le faltaba cuando intentó ingresar por primera vez al Grand Line, lo que eventualmente lo convertiría en el rey. Esto conduce a una escena divertida con Luffy declarando frente a todos que él será el elegido para ser el rey de los piratas. Los otros chefs le dijeron que retrocediera, pero Luffy no escuchó mientras Krieg gruñía. Esto no es un juego, le dijo. Sí, lo sé, dijo Luffy con confianza, sus ojos ligeramente se convirtieron en rendijas salvajes, pero aún así, voy a conquistar Grand Line. Sus palabras parecieron molestar a Krieg. No lo harás. Es cierto que no teníamos la información que necesitábamos, pero mi flota de 5000 hombres fue aniquilada en solo 7 días, mocoso. Ese lugar es una pesadilla. La mayoría de la gente en el restaurante se quedó atónita al escuchar eso y cuando Krieg estaba a punto de pelear, Zoro y Usopp hicieron notar su presencia. Krieg los vio y se burló de Luffy por tener una tripulación pequeña. Bueno, eso no es todo. Dijo Luffy, levantando 2 dedos mientras sus ojos volvían a la normalidad. Tengo 2 más. No soy parte de tu tripulación. Gritó Sanji de fondo. Krieg tomó la comida y fue a alimentar a su tripulación, dándoles a todos una opción. Él tomaría el restaurante de una manera u otra y sus únicas opciones eran huir con vida o quedarse donde estaban y morir. Tenían hasta que terminaran de comer para tomar una decisión. Lo siento mucho por esto, Sanji, dijo Jin, y realmente sonaba como si lo dijera en serio, nunca pensé que sería así. No tienes nada de qué disculparte, marinero, dijo Zef con una voz inusualmente amable mientras todos lo miraban. Cada cocinero de este restaurante hizo lo que creyó correcto, terminó. Eso es todo lo que hay que decir al respecto. Pero jefe. Gritó Patty, sonando indignada. ¿Por qué actúas como si estuvieras del lado de Sanji? Este desastre es culpa suya. Mientras los demás cocineros también intentaban hablar al respecto, Zef perdió a los estribos. Ustedes, tontos, no saben de lo que hablan. Todos se sorprendieron un poco por la repentina ira en su tono cuando explicó. Ninguno de ustedes tiene idea de lo que es estar al borde de la inanición. No tener comida ni agua en el océano abierto, no hay forma de que puedan entender lo aterradora que es esa perspectiva. Es la situación más difícil a la que un hombre puede enfrentarse jamás. ¿Qué? Dijo Patty, con un tono de desconcierto. No sé de qué estás hablando, Chef Zef, y Zef los miró a todos con una expresión extraña en sus ojos. La diferencia entre todos ustedes y Sanji, es que Sanji sabe, todos los chefs se quedaron completamente desconcertados ante esas palabras, pero no fueron los únicos. Los sombrero de paja miraron pensativamente al chef rubio. Si lo único que vas a hacer es quedarte ahí parado y refunfuñar, continuó Zef con una expresión dura en su rostro, entonces vete de aquí. Y no vuelvas nunca más.
Ninguno de ellos movió, todos levantaron sus armas, listos para pelear, habían decidido proteger a Baratie, ya que era el único lugar donde los aceptaban. Jin les gritó que se fueran, que no tenían idea de contra quién se enfrentaban. Pero Sanji se acercó, movió una de las mesas y les explicó que ahora que los había alimentado, podía vencerlos a todos, y dijo todo esto con una expresión aterradora en su rostro. «Oye, Jin», gritó Luffy de repente. «Dijiste que no sabías nada sobre Grand Line. Pensé que habías estado allí. Eso no tiene ningún sentido». Entonces Jin les contó todo lo que había sucedido. Como en el séptimo día de su viaje por Grand Line, toda su flota fue prácticamente aniquilada, lo contó todo como si estuviera reviviendo una pesadilla aterradora. Para que toda esa flota de 50 barcos, sea completamente erradicada por un solo hombre. Jadeó mientras todos lo miraban, ahogándose de horror por lo que estaban escuchando. Jin explicó cómo, tan pronto como apareció este hombre, comenzó a destrozar toda la flota, y cómo, si no fuera por una tormenta extraña, el buque insignia también se habría hundido. Todo parece una terrible pesadilla grabada a fuego en mi memoria. Gritó Jin temblando de miedo, con las manos en la cara, como si esperara arrancar esas imágenes. Solo quiero olvidar, sus ojos, eran como los de un halcón. Afilados y asesinos. Su mirada por sí sola parecía las frías manos de la muerte. En las escaleras, Zoro se agarró fuertemente a la barandilla mientras lo miraba con los ojos muy abiertos. Bien, entonces dijo Zef mientras todos se volvían hacia él. Ese solo puede ser el conocido como Ojo de Halcón. Jin parecía temeroso de que Zef reconociera quién había sido. Tu descripción de su mirada despiadada no es una prueba de su identidad en sí misma, pero la forma en que diezmó tan fácilmente a tu flota confirma sin lugar a dudas que es él. Miau, Ojo de Halcón, repitió Zoro suavemente. Luffy lo miró. ¿Lo conoces, Zoro?, preguntó con curiosidad. Recordando el asunto en cuestión, respiró profundamente varias veces para calmarse mientras respondía la pregunta de Luffy. Sí, lo sé, admitió, él es el hombre que he estado buscando. Él es la razón por la que me hice a la mar. Luffy parpadeó y lo miró mientras Sanji le preguntaba a Jin si Miau tenía algún tipo de cuenta que saldar con ellos para que saliera y hundiera todos sus barcos. No le hicimos nada. Le gritó Jin. Zef hizo una sugerencia interesante. Quizás lo molestaste mientras dormía la siesta. Cocinero estúpido. Gritó Jin furioso, ¿por qué destruiría una flota entera por algo tan trivial? Zef sonrió burlonamente ante el miedo de Jin. No hay razón para gritar, dijo con frialdad, como si le estuviera diciendo a un niño que se callara por ser demasiado ruidoso. Es solo un ejemplo. Pensé que te gustaría un pequeño consejo amistoso sobre qué tipo de lugar es el Grand Line. Usopp tragó saliva. ¿Y qué clase de lugar es ese?, preguntó con voz ronca. Fue Zoro quien respondió. Probablemente quiere decir que allí puede pasar cualquier cosa. Usopp, por su parte, tenía lágrimas de miedo en los ojos. Oye, Luffy. ¿De verdad tenemos que ir allí?, le gritó a Luffy, que temblaba al pie de las escaleras. Luffy jadeó. Pero su capitán sonreía mientras gritaba. Eso es tan increíble. Esto va a ser una explosión. ¿No entiendes el concepto de peligro?, preguntó Usopp en voz alta. Por fin, dijo Zoro en voz baja, el objetivo de mi vida se cumplirá en el Grand Line. ¿Qué?, Usopp le preguntó con voz entrecortada. Zoro se apoyó contra la pared con una sonrisa de satisfacción similar. Mi rival, está ahí afuera en alguna parte y voy a encontrarlo. Sanji lo miró y le preguntó. ¿Eres tan estúpido? Son idiotas como ustedes los que terminan muertos. Eso puede ser verdad, dijo Zoro mientras Sanji lo miraba, pero deja de insultarme. Dediqué toda mi vida a convertirme en el mejor espadachín del mundo. Fue mi elección, así que soy el único que puede llamarme estúpido. En ese momento, afuera pudieron escuchar los sonidos de los gritos de batalla y supieron que su tiempo había terminado. Los piratas de Krieg estaban listos para volver a atacar. Pero entonces sucedió algo, justo cuando comenzaban a atacar el restaurante, el gran galeón se partió de repente por la mitad creando mucha incredulidad en los rostros de todos e incluso un mini tsunami. Todos se balanceaban dentro del restaurante y todos intentaban encontrar algo a lo que agarrarse. Zef les ordenó que levantaran el ancla antes de que el barco se hundiera en las olas, mientras que los tres sombrero de paja salieron corriendo hacia donde estaban Nami y los chicos en el Merry. Los siguieron y encontraron a Yosaku y Honmi flotando en el mar. Explicaron que Nami tomó el tesoro y el barco y se fue. ¿Qué dijiste? Luffy, Zoro y Usopp gritaron juntos en pánico.
Subieron a los dos hombres a cubierta mientras les contaban la historia de cómo Nami los engañó y se fue con el Merry. Entonces Zoro perdió los estribos y golpeó el costado del restaurante. «¡Maldita sea!», gritó, tenía que empeorar una situación que ya era mala. Usopp parecía más enojado de lo que lo habían visto en mucho tiempo. «El ladrón sin corazón», gritó, «¡ya nos dio ese barco!». Luffy saltó a la barandilla y miró hacia el mar para intentar echar un vistazo al barco. «Espera», gritó, «veo un barco. Es el Going Merry». Se volvió hacia Yosaku y Honji. «Dime dónde está tu barco». «Lo tenemos amarrado al restaurante», dijo Yosaku de inmediato. «Zoro, Usopp, no se queden ahí parados», ordenó Luffy, volviéndose hacia todos ellos. «Tomen su barco y vayan a buscar a Nami». «Tranquilízate», dijo Zoro, como si no le importara nada. «Déjala que se quede con el barco. Créeme, esa mujer es mucho más problemática de lo que vale». Luffy le frunció el ceño. «Ella es la única que aceptaré como navegante del barco», dijo con firmeza, y por su tono estaba claro que no iba a cambiar de opinión. Zoro le lanzó a Luffy una mirada de enfado. Por un momento, pensó que se negaría, pero luego suspiró. «Está bien. Lo haré», espetó Zoro con frustración, aunque estaba claro que no estaba contento con ello. «Eres un capitán exigente, ¿lo sabías?». «El barco está listo para la acción, gran hermano Zoro», gritaron Honji y Yosaku juntos. Una vez más, demostrando que estos dos eran realmente dos gotas de agua. «Oye, ¿y tú qué?», preguntó Zoro mirando a Luffy. «Probablemente debería quedarme aquí hasta resolver las cosas con el restaurante», dijo Luffy, señalando con el pulgar hacia el edificio. «¿Sabes a qué me refiero?». «Bueno, ten cuidado», advirtió el espadachín con un ligero rastro de preocupación en su rostro, «la situación aquí podría empeorar muy rápido». Luffy asintió. «Sí, eso es correcto». En ese momento oyeron gritos provenientes de los pedazos flotantes de los restos del barco de Krieg. «Allí. Es ese hombre. Él regresó. Don Krieg, el hombre que destruyó nuestra flota, ha vuelto», gritó una voz por encima de todas las demás. «¿Qué vamos a hacer?». Eso llamó la atención de todos, especialmente la de Zoro. Todos estaban concentrados en un barco que navegaba hacia ellos. Tan pronto como lo vieron, incluso la calma de Zef desapareció mientras miraba hacia arriba, con los ojos muy abiertos. «Ese hombre es». Y allí, entre el polvo del ataque que destruyó el barco, apareció lentamente la figura de un solo hombre. Zoro temblaba y el sudor le caía por la cara. En una pequeña balsa iluminada con varias velas con llamas de un verde inquietante, parecía algo que te sacaría del inframundo. Algunos de ellos temblaron al verlo, pero sus ojos se dirigieron directamente al hombre sentado en el bote. Era un hombre alto y delgado, con barba corta, bigote y patillas que apuntaban hacia arriba. Su vestimenta estaba formada por un sombrero negro de ala ancha decorado con una gran pluma y un abrigo negro largo y abierto sin camisa debajo, con mangas y cuello con estampados de flores rojas. Había un pequeño collar dorado en forma de cruz colgando de su cuello y una gran espada negra en su espalda. Tenía una hoja negra bellamente curvada, en forma de cruz, y con un protector de mano dorado decorado con joyas azules y verdes, y una empuñadura envuelta en vendas, con una joya particularmente grande en su borde. Pero debajo del sombrero podían ver sus ojos y unos ojos amarillos y fríos que parecían un halcón que cazaba a su presa. Los piratas de Krieg estaban tan llenos de miedo que no podían moverse y temblaban en sus botas mientras Meowth pasaba junto a ellos. «Ese psicópata nos siguió hasta aquí. Nos va a matar a todos». Luffy dio un paso adelante cuando notó que Zoro se había congelado. «Zoro, ¿quién es ese?», le preguntó mientras miraba hacia Meowth. «El hombre que he estado buscando», confesó Zoro mientras observaba a su rival acercarse. «Meowth, ojo de halcón, y así que ese es Meowth», dijo Luffy con seriedad. Podía sentir el poder dentro de Meowth y sus instintos animales le gritaban lo peligroso que era ese hombre. «Sí, el mejor espadachín», dijo Zoro sin dejar de mirarlo. Zef, Patty y Carne estaban a poca distancia y también hablaban de él. «Ese tiene que ser el tipo que destruyó la flota de Krieg», dijo Patty nerviosamente. «Hundió 50 acorazados en Grand Line él solo». «Parece que regresó para terminar el trabajo», dijo Carne ansiosamente, «pero ¿es eso todo lo que quiere?». «Un momento», dijo otro chef detrás de ellos, «parece un hombre normal y corriente. Ni siquiera parece que lleve consigo armas especiales». «Lleva su arma en la espalda», explicó Zef y lo miraron con incredulidad. «Eso es imposible», gritó Patty con incredulidad. «No podría haber destruido un galeón así usando nada más que una espada», gritó Carne en acuerdo. Zef se quedó allí de pie con los brazos cruzados.
Ojo de Halcón Miauk es un verdadero maestro. Es sin duda el mejor espadachín del mundo. Zoro parecía nervioso, pero emocionado al mismo tiempo. Una sonrisa salvaje apareció cuando puso su mano sobre la espada blanca. Iba a luchar, estaba dispuesto a luchar contra Miauk por su título, o morir en el intento. Tú, monstruo. Gritó uno de los piratas de Krieg con voz temblorosa. ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué te hemos hecho? Miauk lo miró desinteresadamente, como si hablar fuera una pérdida de energía. Solo estoy matando el tiempo. Solo estoy matando el tiempo. Gritó otro pirata mientras sacaba un par de pistolas y le disparaba. Pero con la gracia de un cisne, giró la muñeca muy levemente, y así, las dos balas se desviaron y sus trayectorias cambiaron. ¿Qué? ¿Fallé? Gritó el pirata, sin creerlo, pero apuntó directo a él. La desvió, dijo la voz de Zoro, apareciendo detrás del pirata y haciéndolo saltar. Cambió el curso de la bala con la punta de su espada. Eso no puede ser. Dijo el pirata con incredulidad mientras Zoro caminaba tranquilamente junto a todos ellos, con una mano en sus espadas, lo que llamó la atención de los otros piratas cuando el primero exigió saber quién era Zoro. Tiene 3 espadas. No puede ser y... jadeó otro pirata, mirándolo a la cara. Pero Zoro no les prestó atención y centró toda su atención en Ojo de Halcón. Nunca he visto una espada manejada con tanta delicadeza o gracia, dijo con sinceridad. Los ojos de Ojo de Halcón lo miraron sin siquiera girar la cabeza mientras respondía casualmente. No hay fuerza en el manejo de la espada basada en la fuerza. ¿También usaste esa espada para cortar este barco? Zoro continuó, aunque estaba claro por la mirada salvaje y emocionada en su rostro que ya sabía la respuesta. Lo hice, respondió Miauk, como diciéndole que lo que hizo era algo que cualquiera podría hacer. Entonces es verdad, y preguntó, todavía luciendo como un niño al que le habían prometido un gran regalo. Eres el mejor. Se quitó el pañuelo negro del brazo y dijo. Zarpé por un solo motivo. Conocerte. ¿Y cuál es tu objetivo? Preguntó Miauk con un ligero rastro de curiosidad en su tono. Para vencerte. Exclamó Zoro, todavía sonriendo salvajemente mientras se ataba el pañuelo. Miauk le sonrió. ¡Qué tonto! Zoro entonces sacó la espada blanca y declaró. Tienes tiempo libre. Hagámoslo. Los piratas de Krieg, así como todos los cocineros, de repente se dieron cuenta de quién era Zoro. Don Krieg los observaba con gran interés. ¿En serio? Es el cazador de piratas, dijo con voz ronca. Aunque todavía estaban de pie en el borde del baratie con Sanji, escuchó lo que acababa de decir y Sanji quedó atónito. En ese momento, Usopp le gritaba a Luffy que debían darse prisa o perderían de vista a Nami y al Going Merry. Pero, sorprendentemente, Luffy ni siquiera lo miró mientras observaba a Zoro y Miauk midiéndose mutuamente. O mejor dicho, Zoro midiendo a Miauk, Ojo de Halcón ni siquiera parecía preocupado. ¿Una pelea? Le preguntó Miauk, con un tono que dejaba claro que quería asegurarse de haber oído bien. Eres una criatura débil y lamentable. Antes de que nadie pudiera parpadear, el más grande del mundo estaba de repente parado a menos de 3 metros del primer oficial del sombrero de paja. Si de hecho eres un espadachín competente, dijo Miauk en tono escéptico como si lo dudara mucho, deberías ver la disparidad en nuestras habilidades incluso antes de cruzar espadas. Debo preguntarte, ¿por qué me has desafiado? Continuó Aokeye. ¿Podría ser tu valentía? ¿O es simplemente tu ignorancia? Zoro sonrió mientras declaraba que su ambición lo había impulsado a luchar. Y mientras sacaba sus espadas, añadió. También hice una promesa que tengo intención de cumplir. No hay nadie en el mundo que pueda vencer a Big Bro. Gritó Yosaku desde el bote mientras él y Honmi comenzaban a vitorear. Ya es el mejor del mundo. Al mismo tiempo, Miau tomó la pequeña cruz dorada que estaba alrededor de su cuello y reveló que en realidad escondía un cuchillo corto que parecía más para cortar las uñas de los pies de alguien que para pelear. Zoro ya había entrecerrado los ojos, dándose cuenta de que se estaban burlando de él cuando Miau levantó el cuchillo. Es gracioso. ¿Qué crees que vas a hacer con eso? Exigió. Será más que suficiente. Después de todo, no matarías ni una mosca con un cañón, ¿verdad? Le preguntó Miaut con frialdad. Puede que tengas una gran reputación en el East Blue, pero eso no significa mucho para mí. Este mar es, con diferencia, el más débil de los 4. Suspiró un poco antes de decir que no llevaba ninguna espada más pequeña que esta, y era como si se estuviera disculpando con él porque este cuchillo era demasiado grande para que él lo pudiera manejar. Ya me harté de tu actitud. Gruñó Zoro y mordió la espada con tanta fuerza que terminó arrancándole un diente.
Pero no le importó y cargó contra él imprudentemente. Ahora muere. No tienes idea de lo grande que es realmente el mundo, dijo Meowth casi con aprensión mientras levantaba el pequeño cuchillo. Onigiri. Gritó Zoro mientras atacaba, pero para sorpresa de todos, Ojo de Halcón no solo atrapó el ataque, sino que detuvo las 3 espadas en medio del ataque. ¿Qué de Moi? Zoro jadeó cuando intentó avanzar, pero nada se movió. Zoro. Gritó Luffy preocupado desde donde estaba, pero no hizo nada más ya que solo podía quedarse parado y mirar. ¿Qué? El Onigiri de Big Bro fue detenido. Gritó Honmi incrédulo. Pero eso es una locura. Gritó Yosaku, también incrédulo. Ese ataque nunca falla para detener a un enemigo. ¿Qué está pasando aquí? Finalmente, ya sea por un repentino estallido de fuerza o porque Meowth simplemente se aburrió, Zoro logró liberarse del punto muerto. No estoy tan lejos del más fuerte del mundo. Gritó mientras atacaba de nuevo, pero esta vez ya no tan tranquilo ni tan sereno como solía ser en la batalla. Fue en ese momento cuando pudieron ver plenamente que Meowth sacudió a Zoro hasta la médula. Ahora comenzó a atacar a Aokeye con saña con sus espadas, pero Meowth apenas tuvo que defenderse, ya que paraba cada golpe o simplemente se apartaba con cuidado, por lo que ni siquiera recibió un rasguño. Después de unos momentos de esto, Meowth se hizo a un lado y provocó que Zoro cayera a la cubierta, jadeando con fuerza. Solo estás jugando con él, ¿verdad? Gritó Yosaku con los ojos muy abiertos, pelea de verdad, gran hermano. Hermano mayor. Añadió Honmi, sonando casi sollozando abiertamente. Pero por la expresión del rostro de Zoro estaba claro que no lo escuchaba. No puede ser mucho mejor que yo. Gritó, temblando de rabia, y ver la expresión inexpresiva en el rostro de Meowth lo hizo enfadarse aún más. Nuevamente se levantó y comenzó a atacar violentamente, no había habilidad ni plan aquí, solo cortes feroces. Usando la daga para bloquear otro ataque, Meowth dijo. ¡Qué feroz manejo de la espada! Usando su boca, Zoro movió su espada hacia arriba para atacar, pero Ojo de Halcón lo detuvo, creando una onda de choque a partir de la fuerza que ambos espadachines crearon. ¿Cómo puede defenderse del estilo de 3 espadas de Zoro con un cuchillo tan pequeño? Gritó asombrado uno de los piratas de Krieg. Es aún más monstruo con una espada que el gran Zoro. Gritó otro, los golpes eran tan rápidos que todo lo que podían ver eran destellos de luz. Cuando Zoro se lanzó hacia adelante, Meowth movió y luego golpeó la nuca de Zoro con el costado de su mano. Vieron cómo los ojos de Zoro se giraban hacia atrás y supieron que estaba luchando por mantenerse consciente después de un ataque como ese. El espadachín de cabello verde se levantó lentamente, aunque ahora estaba aturdido por ese último ataque. Estaba exhausto mientras avanzaba, intentándolo de nuevo, pero era tan lento y estaba tan agotado que incluso un espadachín débil podría haberse apartado fácilmente. Sin nada a lo que golpear, cayó hacia adelante nuevamente, jadeando en busca de aire mientras yacía allí, con Meowth mirándolo, pero había algo diferente en su mirada esta vez. Curiosidad, tal vez. ¿Qué pasa entonces? Preguntó de repente Meowth. ¿Qué peso llevas sobre tus hombros? Habla, debilucho. Honmi y Yosaku estaban listos para defender a Zoro por ese insulto. ¿Cómo te atreves a llamarlo debilucho? Gritó Yosaku, con la mano en la espada. Pagarás por eso. Les daremos una lección. Agregó Honmi y con gritos saltaron, listos para entrar en la pelea, pero Luffy no lo permitió. No. Gritó, agarrándolos rápidamente por la nuca. Yosaku. Honmi. Vuelvan aquí. Luego los sujetó a ambos y les ordenó. Quédense quietos. Pero Luffy estaba claramente tan molesto como ellos por eso. Tenía los dientes apretados y poco a poco se estaban convirtiendo en colmillos, tenía los ojos entrecerrados y le aparecían pelos y escamas en lugares aleatorios antes de desaparecer una vez más. Incluso Usopp lo notó cuando lo miró. Luffy. Comenzó, pero Zoro ya estaba de pie. Zoro seguía con cara de enfado, aunque estaba claro que no se daba por vencido. No, no voy a perder. Declaró, me niego a ser derrotado. Meowth no dijo ni una palabra mientras lo observaba cruzar sus 3 espadas. Tigre, pero Zoro apenas había terminado de terminar el ataque cuando Meowth se abalanzó sobre él y lo atravesó con la pequeña espada y justo por encima de su corazón. A pesar de la expresión de completo shock en su rostro, había una determinación férrea en sus ojos mientras se negaba a alejarse de la espada. Estás derrotado, pero no das un paso atrás. ¿Por qué no? Preguntó Meowth, como si se preguntara qué haría ahora. No lo sé, respondió Zoro con sinceridad mientras la sangre le brotaba de la boca y le corría por el costado del rostro hasta mancharle la camisa.
Pero y no voy a correr. Incluso si retrocediera un solo paso, estaría rompiendo las promesas que hice. No puedo correr. Perdería mi honor. Verás, sin eso no me quedaría nada aquí. Eso es la derrota, afirmó simplemente Miauk. Pero Zoro simplemente respondió. Entonces no aceptaré la derrota. Entonces morirás, señaló Miauk con frialdad. Mirándolo muerto a los ojos como los de un halcón, Zoro dijo sin un rastro de vacilación o arrepentimiento en su voz. Prefiero morir antes de rendirme. Aokeye le dirigió una nueva mirada de respeto mientras sacaba el cuchillo de su pecho. Dio un paso atrás y lo volvió a envainar antes de exigir el nombre de Zoro. Moviendo sus espadas en una forma casi triangular, proclamó. Yo soy, Roronoa Zoro. Miauk se llevó la mano a la nuca para agarrar su espada negra. Lo recordaré. Le informó. Hace mucho tiempo que nadie tan fuerte como tú aparece en mi vida. Así que, como cortesía de un espadachín, terminó Miauk, mostrando el brillo brillante de la espada mientras la blandía. Usaré la espada negra más fuerte del mundo para derrotarte. Gracias. Lo aprecio, dijo Zoro mientras Honmi y Yosaku le rogaban que se detuviera, lo que naturalmente ignoró. Zoro hizo girar sus espadas y se preparó para realizar el ataque más fuerte que conocía en ese entonces. Miauk atacó. Al principio, nadie pudo ver lo que sucedió, parecía como si Aokeye simplemente hubiera pasado corriendo junto a él. Los dos se quedaron congelados donde estaban, y luego, el tiempo pareció ralentizarse cuando las dos katanas en las manos de Zoro se rompieron en pedazos. Solo quedó la espada blanca en su boca mientras Zoro caía de rodillas derrotado. Los sombrero de paja no lo podían creer, nunca lo habían visto perder de esa manera, ni siquiera estaba cerca. Sin decir palabra, Zoro guardó cuidadosamente su última espada en su vaina mientras Miauk levantaba su espada para acabar con él. Pero antes de que pudiera terminar el ataque, Zoro se dio la vuelta y se puso de pie, con los brazos abiertos y su espada blanca todavía en una mano. Incluso Miauk se sorprendió y le preguntó qué estaba haciendo. Levantando la cabeza para que pudieran ver la oscura sonrisa en su rostro, respondió simplemente. Las cicatrices en la espalda son la vergüenza de un espadachín. Ojo de Halcón le devolvió la sonrisa. Bien, respondió. Y con un solo tajo, abrió un enorme corte diagonal en todo el pecho de Zoro. Por un segundo no hubo nada, pero luego la sangre comenzó a brotar en cascada, de modo que todos los sombrero de paja se sintieron verdes al verla. Incapaz de mantenerse en pie por más tiempo, el cuerpo de Zoro cayó lentamente hacia atrás hasta el mar. Zoro. Gritó Luffy horrorizado. No deberías apresurar estas cosas, jovencito, le informó Miauk con frialdad mientras el cuerpo de Zoro caía. Zoro. Gritó Usopp, incapaz de creer lo que estaba viendo. Hermano mayor. Gritaron Honmi y Yosaku, con una fuente de lágrimas cayendo de sus ojos. No. Gritó Luffy, con lágrimas en los ojos mientras agarraba el costado del bote con tanta fuerza que parecía que lo rompería en pedazos. De repente, otra voz sonó justo al lado de ellos. No seas estúpido. Gritó Sanji justo cuando Zoro caía al mar. Renuncia a tus ambiciones y vive. Luffy temblaba desde donde estaba. Maldito seas. Gruñó, incapaz de quedarse quieto por más tiempo. Con un rugido que envió pequeñas ondas lejos del Baratie, Luffy adoptó su forma de quimera. Sin embargo, la forma que adoptó parecía incluso más salvaje de lo normal en su rabia e incluso parecía más grande de lo normal con una asombrosa altura de 20 pies llena de salvajismo animal, garras, colmillos y músculos. Dos alas correosas parecidas a las de un murciélago brotaron de su espalda mientras se lanzaba para lidiar con Miauk el mismo justo cuando Honmi y Yosaku saltaban tras Zoro. Al ver sus poderes por primera vez, todos se asustaron mientras lo miraban, incluso Sanji había dejado caer el cigarrillo de su boca. Parecía que Luffy iba a estrellarse contra Miauk mientras volaba directamente hacia él, pero el mejor espadachín del mundo simplemente se apartó justo a tiempo para que Luffy se estrellara contra el costado de los escombros en su furia ciega. ¿Eres el camarada de ese joven guerrero? Preguntó Miauk con calma cuando Luffy se quedó atascado con los cuernos de su cabeza y ahora estaba tratando de sacárselos. Me impresiona que no interfieras. Luffy logró sacar la cabeza y cayó de espaldas. No hay nada de qué preocuparse, le informó Ojo de Halcón con calma, tu amigo vivirá. Sin embargo, ante sus palabras, los ojos de Luffy perdieron su salvajismo mientras se sentaba erguido de inmediato y se giró para ver que Honmi y Yosaku ya habían sacado a Zoro del agua. Hermano mayor. Di algo, por favor. Suplicó Yosaku mientras Zoro colgaba sin vida sobre sus hombros por un momento. Zoro.
exclamó Luffy con ansiedad, su voz ligeramente más bestial de lo que era normalmente en su forma de quimera. Al oír su nombre, Zoro de repente volvió a la vida y comenzó a toser agua y sangre. Zoro. Gritó Luffy preocupado, volviendo a su forma humana mientras los dos arrastraban a Zoro de regreso a su bote donde Usopp los estaba esperando. Juntos, lo subieron a bordo y Usopp fue a buscarle una medicina. Aún es demasiado pronto para que mueras, dijo Miauk mientras se cruzaba de brazos y proclamaba en voz alta. Mi nombre es Dracule Miauk. Eres fuerte, pero aún te queda mucho por aprender. No importa cuántos años me lleve, mantendré este título como el más grande del mundo y te esperaré. Ese día debes perfeccionar tus habilidades. Entonces, búscame. Roronó a Zoro. El Chef Zef permaneció allí todo el tiempo con esa expresión serena. No cualquiera puede ganarse el respeto de Aokeye Miauk, dijo, y también había un tono de respeto en su voz. Miauk se volvió hacia Luffy y le preguntó cuál era su único objetivo. Sin ninguna emoción en su rostro, Luffy respondió con la misma vacilación que Zoro. Ser el rey. Miauk volvió a sonreír. Tus ambiciones son incluso más elevadas que las de tu amigo, le informó. Es una tarea bastante difícil. Aunque sois fuertes, a los dos os queda mucho camino por recorrer. Sí, bueno, déjame preocuparme por eso, dijo Luffy desafiante, e incluso le sacó la lengua, haciéndole saber lo que pensaba al respecto. Está vivo. Gritó de repente la voz de Usopp y todos miraron hacia el barco. Simplemente estaba inconsciente. Declaró mientras Zoro seguía tosiendo sangre y agua de mar. Honbi y Yosaku intentaban que dijera algo mientras Luffy gritaba su nombre con preocupación. Zoro, que jadeaba en busca de aire, demostró que estaba lejos de estar muerto mientras levantaba su katana blanca en el aire, con el sol brillando en la hoja plateada. Luffy, ¿me escuchas? Jadeó tan roncamente que apenas pudieron entender las palabras. Sí. Gritó Luffy y todos se preguntaban qué iba a decir. Lamento haberte decepcionado, dijo Zoro con voz entrecortada, respirando con dificultad, como si cada palabra le doliera. Sé que no necesitas nada menos que al mejor espadachín del mundo. Los ojos de Luffy se abrieron y se quedó allí, completamente sorprendido por lo que decía Zoro. Te he decepcionado, por favor perdóname. De repente, Zoro comenzó a toser más sangre y agua mientras los tres que lo rodeaban intentaban que se detuviera. Pero él siguió adelante, ignorando sus consejos mientras declaraba para que todos lo escucharan. Juro solemnemente, desde este momento en adelante, que nunca volveré a perder. Y para su sorpresa, él sonaba ahogado, como si estuviera llorando. Hasta que llegue el día, continuó, luchando por respirar, en que lo derrote y tome su título. Miauk sonrió ante eso, como si en privado estuviera deseando verlo e intentarlo. Pero entonces Zoro finalmente gritó. Nunca, nunca seré derrotado. ¿Está bien? ¿Rey de los piratas? Hubo silencio y una enorme sonrisa se extendió por el rostro de Luffy. Sí. Miauk también parecía contento mientras se daba la vuelta y se dirigía de nuevo a su barco. Sois un buen equipo. Espero volver a veros, algún día. Oye, ojo de halcón. Gritó Krieg saltando para encararlo. Tenía la impresión de que habías venido aquí para quitarme la vida, dijo, con un tono insultante. ¿No estabas aquí para matar a Don Krieg, el gobernante de East Blue? Esa idea me había cruzado por la mente, admitió Ojo de Halcón, sin siquiera molestarse en mirarlo, pero ya me divertí lo suficiente por hoy, así que me voy a casa a descansar un poco. Krieg hizo crujir su cuello mientras decía con una sonrisa. No me importa si ya han tenido suficiente, ni siquiera he empezado. Mientras la tripulación de Krieg le rogaba que cambiara de opinión, Krieg de repente reveló armas y cañones en miniatura debajo de su armadura y atacó. Él simplemente no aprenderá, ¿verdad? Preguntó Miauk de manera aburrida mientras su mano regresaba a su espada. Nadie podía ver lo que le pasaba, pero cuando el humo de los proyectiles se disipó, Miauk se había ido, Luffy había saltado y estaba aferrado al baratie, y el resto de la tripulación estaba en el pequeño bote. Usopp. Gritó Luffy hacia todos los que estaban en el bote. Adelante. Les dejaré a Nami. Entendido. Gritó Usopp, agitando el sombrero de paja. No te preocupes por nada. Zoro y yo la recuperaremos de inmediato. Asegúrate de que el cocinero se una a nuestra tripulación. Y luego sonrió más ampliamente mientras le arrojaba el sombrero. Los 5 zarparemos rumbo a Grand Line. Luffy se estiró para agarrar el sombrero y estaba sonriendo de oreja a oreja. Sí. Hagámoslo. Los piratas de Krieg se estaban preparando para atacarlos nuevamente ahora que la amenaza había desaparecido y Usopp se hizo cargo de navegar el barco tras Nami.
Oye, papá. Gritó Luffy, todavía colgado del costado del Baratie. Puedo dejar de hacer estas tareas si saco a esos piratas de aquí. Como quieras, respondió Zed con una voz que parecía no importarle nada. Sonriendo de oreja a oreja, Luffy se inclinó hacia arriba para continuar colgado de la barandilla mientras miraba a Zed. Está bien, papá, me lo prometiste, ¿recuerdas? Dijo, solo para asegurarse de que entendía todo. Si ahuyento a esos piratas, entonces mi deuda contigo estará saldada. No más tareas. Ese es el trato, confirmó Zed asintiendo. No hay forma de saber cuánto más arruinarás mi restaurante si te quedas. Luffy se rió de acuerdo y se golpeó la cabeza, haciéndoles saber que sabía lo torpe que era. Entonces, muchacho, dijo Zed con interés, dijiste que ibas a ser el rey de los piratas. ¿Lo decías en serio? Sí, por supuesto, respondió Luffy sin ninguna duda en su mente, definitivamente seré el rey de los piratas algún día. Zed sonrió. He visto a muchos piratas en mi vida, pero tú eres el primero en expresar tu deseo con tanta claridad y sin lugar a dudas. Escuché que en el pasado, tú también eras un pirata increíble, dijo Luffy. Entonces, ¿también querías ser el rey de los piratas? Preguntó Luffy con curiosidad. Zed miró al cielo y vio una gaviota volando sobre él. Hago todo lo posible para olvidar el pasado, ahora soy el dueño de Baratie y eso es suficiente para mí. Krieg dio la orden a los piratas de comenzar a atacar al Baratie. Sin embargo, los cocineros estaban listos para luchar. Luffy se lanzó sobre ellos y momentáneamente se perdió de vista. Sin embargo, una enorme sombra se formó de repente sobre los piratas de Krieg y todos miraron hacia arriba, lo que hizo que todos palidecieran y que algunos gritaran «Dios mío». Antes de que se escuchara un grito de ballena azul, panzazo. Con eso, una enorme ballena azul, que todavía llevaba el sombrero de Luffy en la cabeza, se estrelló contra los piratas, hiriendo gravemente a la mayoría de ellos y dejando inconscientes a un gran número. Los cocineros vitorearon a su chico de las tareas domésticas, que rápidamente se redujo a balbucear cuando las olas del panzazo salpicaron a la mayoría de ellos directamente en la cara. Es difícil de creer. ¿El Grand Line está lleno de tipos como estos? Preguntó Sanji, sacudiendo la cabeza, tanto por incredulidad como para quitarse el agua del pelo. Sanji, dijo Zed, notablemente todavía seco, mientras miraba fijamente la pelea, pero aún dirigiéndose al Sanji que estaba de pie junto a él. Presta especial atención a cómo pelea este, dijo. No le quites los ojos de encima ni un momento, hasta que termine esta pelea. ¿Está claro? Sanji asintió vacilante y volvió a observar la pelea. Luffy, que se había transformado de nuevo y ahora estaba colgando de uno de los mástiles rotos, miraba a los piratas y gritaba. Déjenme ver si entendí bien. ¿Están atacando el restaurante que les dio comida? No tengo más opción que inculcarles modales a golpes. Krieg se rió, burlándose de él por pelear en el agua, lo que demuestra lo estúpido que es en realidad, ya que acaba de ver a Luffy sumergirse dentro y fuera del agua, mientras todo el restaurante comenzaba a temblar. Con un gran ruido retumbante, algo emergió de debajo del mar y algunos de ellos gritaron de miedo. Se escuchó un grito de los chefs. Levanten las aletas. Antes de que la madera oscura saliera a la superficie. Resultó que las aletas eran en realidad una plataforma de madera sobre la que todos podían pararse. De repente, Patty y Carne sacaron un arma secreta que estaba escondida en la cabeza de pescado del Baratie y declararon que la usarían para proteger el barco sin importar lo que pasara. Sin embargo, resulta que Krieg era más que una armadura y pistolas. Pudo detener el arma con sus propias manos y, de hecho, la arrojó hacia los chefs. Afortunadamente, Sanji se encargó de ello cuando saltó y, con una sola patada, lo detuvo en seco. La cabeza del pescado se estrelló contra la aleta y salió del restaurante ileso. Patty y Carne salieron de entre los escombros y le gritaron a Sanji por casi matarlos, justo cuando los piratas de Krieg, conscientes, se levantaron de un salto para luchar, subieron a bordo de las aletas y se rieron. Comenzó como un enfrentamiento, pero los cocineros se apresuraron a luchar, pero no eran rivales para su gran número. Sin embargo, la peor parte fue escucharlos alardear de lo fuertes que eran. Los cocineros se negaron a aceptarlo, dijeron que este restaurante era su hogar y que no se lo iban a entregar sin luchar. Patty y Carne eran mucho más fuertes que el resto y pudieron luchar contra ellos, al menos hasta que apareció otro de los hombres de Krieg. Era un hombre imponente, estaba vestido con dos grandes placas de hierro que cubrían su frente y su espalda, así como dos pequeñas placas en sus manos con grandes perlas incrustadas en ellas. Soy Perla. El escudo invencible. Gritó.
Pearl había eliminado tanto a Patty como a Carne, pero cuando los piratas intentaron quitarle el cuchillo de las manos a Patty, Sanji los echó, indignado de que intentaran tocar un cuchillo de cocina, el alma de un chef. Cuando los piratas lo atacaron, los eliminó a todos con unas cuantas patadas mientras Pearl se burlaba de él por pelear solo con sus piernas. «Soy cocinero, ¿recuerdas?», preguntó Sanji. «No podría hacer bien mi trabajo si me arruinara las manos en la batalla». Levantó una pierna y terminó. «Así que te derribaré con mis pies». Pearl simplemente continuó explicando que ganó las 61 batallas sin esfuerzo, que nunca derramó una gota de sangre en batalla. Y tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Pearl, Krieg sacó una bola con púas y la hizo girar, tratando de sacar a Luffy con ella. Luffy salió volando por el aire, pero cuando aterrizó, terminó golpeando a Pearl en la nuca con tanta fuerza que le provocó una hemorragia nasal. Mientras Pearl miraba la sangre, sus ojos se abrieron y tembló. Los otros piratas de Krieg le decían a Pearl que mantuviera la calma, que solo era una hemorragia nasal. Estas personas no son solo malas, son peligrosas», murmuró Pearl, con una mueca horrible en el rostro. Mientras tanto, los demás piratas se estaban poniendo cada vez más frenéticos por la expresión del rostro de Pearl. «Entonces sí», dijo Sanji lentamente, mirando a todos a su alrededor, «¿quieres decirme por qué todos están enloqueciendo?». Luffy, que se estaba hurgando la nariz, dijo. «¿Están preocupados por una hemorragia nasal?». Pearl estaba golpeando los dos escudos en sus manos, luciendo a punto de entrar en pánico, gritando. «Peligro, peligro, Dios mío, ¿qué está haciendo ese tipo?», gritó Sanji molesto. En ese mismo momento, Pearl se prendió fuego. Pearl prendió fuego al barco e incluso a sus propios compañeros de tripulación y, a medida que el incendio se extendía, creó una especie de muro de fuego a su alrededor para mantener a raya a cualquier posible atacante. Antes de que pudieras parpadear, el fuego se extendió y pronto toda la aleta estaba en llamas. Sanji no pudo soportarlo más y saltó alto, sobre el muro de llamas, y le asestó una patada en la cara a Pearl. Después de recuperarse de la pequeña conmoción cerebral, Pearl parecía horrorizado. «Pero estas llamas asustan a todos», gritó, luciendo a punto de llorar. «Bueno», respondió Sanji, extendiendo su cigarrillo y luciendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo en ese momento. No sería un gran cocinero si le tuviera miedo al fuego. Pearl pareció perder el control por completo mientras disparaba perlas en llamas, apuntándolas directamente al restaurante, decidido a prenderle fuego también. Pero Zef estaba un paso por delante de él, cuando las perlas se acercaron a él, se paró sobre su pierna sana y usó la pata de palo para dar una patada rápida y la ráfaga de ese ataque realmente había apagado los incendios y hecho que cayeran a la cubierta sin sufrir daño. Pero con el fuego aún ardiendo, Krieg había decidido sacar él mismo la aleta con la bola con púas. Cuando la lanzó, apuntó directamente hacia donde Sanji y Pearl estaban peleando, pero con ambos atrapados por el fuego, no tenían a dónde ir. Pero justo antes de que golpeara, Luffy llegó saltando a través del fuego y salvó a Sanji transformando su brazo en una garra musculosa cubierta de escamas para enviar la bola volando de regreso hacia Krieg con un fuerte puñetazo. Arrojó esa cosa de vuelta. Jadeó Sanji en estado de shock mientras Luffy intentaba apagar el fuego en su trasero. La bola con púas fue arrojada a otro mástil roto, destrozándolo aún más y cuando cayó, terminó rompiéndose en la cabeza de Pearl, dejándolo inconsciente y poniendo fin al fuego. Sin embargo, los piratas de Krieg no han dicho su última palabra. Mientras luchaban, Jin se había acercado sigilosamente a Zef y ahora le apuntaba con una pistola. Con esto, Sanji se vio obligado a rendirse. Jin exigió que le entregaran el barco y luego amenazó con matar a Zef si Sanji luchaba contra Pearl, quien logró ponerse de pie. Pero Sanji no se movió e incluso llegó a burlarse de Zef por el estado en el que se encontraba. Sin embargo, todo el tiempo intentó que Jin fuera tras él. Pearl lanzó otro ataque, y sin levantar una pierna para defenderse, Sanji se estrelló contra el costado del restaurante. «Sanji», gritó Luffy mientras la sangre comenzaba a gotear del rostro de Sanji. «¿Por qué?», le susurró Sanji a Luffy, respondiendo a su pregunta. Si lo hiciera, esa rata de allí habría apretado el gatillo contra Zef. Hubo silencio por un momento mientras esto caía en cuenta. Jin intentó convencerlo de que simplemente renunciara al restaurante y que no lo lastimarían. Pero Sanji simplemente no podía renunciar a él, y sabía lo que iba a suceder. «Este restaurante es la vida de ese anciano», declaró Sanji desde donde estaba acostado, agachando la cabeza con culpa mientras confesaba.
Ya le he quitado todo lo que a ese hombre le es querido, su poder, sus sueños. Así que mientras esté cerca, gritó, no voy a permitir que le quiten nada más. Al ver este comportamiento, los otros chefs le preguntaron a Sanji qué quería decir con esto antes de que el cocinero rubio fuera atacado nuevamente por Pearl, quien aprovechó la oportunidad para vengarse y le golpeó la cabeza con sus escudos, y ahora le brotaba sangre de la boca y la nariz. Sanji pudo levantar la cabeza y les contó todo a los cocineros. Les explicó que le debía la vida a Zef. Que, 9 años antes, cuando era un niño, estaba trabajando como cocinero en un crucero en el North Blue. Una noche, el pirata Reglek Zef y su tripulación atacaron el barco y lo saquearon en busca de cualquier cosa de valor. Sin embargo, ambos barcos se vieron atrapados en una tormenta repentina y fueron destruidos. Mientras se hundían, Zef logró salvarlos a ambos de ahogarse, pero perdió parte de su pierna en el proceso y los dos fueron arrastrados hasta un afloramiento rocoso, muy por encima del mar. Al parecer, ellos dos eran los únicos supervivientes, pero a pesar de haber sobrevivido a la tormenta, la isla en la que se encontraban era como una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Había poca comida para ellos. Solo unas pocas raciones habían caído sobre la roca con ellos, pero no había árboles ni plantas, ni animales, ni forma de llegar al agua para pescar. Zef dividió las pocas raciones que tenían y le ordenó a Sanji que se sentara en el otro extremo de la isla y buscara un barco. Zef le había dado a Sanji comida suficiente para 5 días, pero había logrado que le durara unos 20, y no le quedaba nada más que una hogaza de pan mohoso. Pero nadie venía. Pasaron semanas y luego meses, finalmente llegó a un punto en el que era como si hubiera estado atrapado en un aturdimiento. Se quedó atrapado mirando el mar durante tanto tiempo que ya no podía distinguir la diferencia entre la salida y la puesta del sol. Después de unos 3 meses, estaba muerto de hambre hasta casi morir, apenas más que piel y huesos. Demacrado y desesperado por comida, decidió arriesgarse y matar a Zef para obtener su comida. Pero cuando abrió el saco del anciano en un ataque de ira, descubrió que solo había un tesoro dentro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Zef no solo le había dado toda la comida que tenían, sino que Zef también había sacrificado su propia pierna por él. Poco después, finalmente apareció un barco y se salvaron de la muerte. Debido a esta terrible experiencia, Sanji se comprometió a nunca negarle comida a una persona hambrienta, sin importar cuán mala o pobre fuera. El cocinero fumador luchaba por ponerse de pie. Cerró la mano y dijo con voz entrecortada. Ese viejo cabrón, cedió su pierna para que yo pudiera vivir. Todos los que estaban en el lugar lo miraron mientras se ponía de pie y declaraba. No hay forma de pagarle a este viejo por su amabilidad a menos que arriesgue mi vida por él. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Los ojos de Luffy se oscurecieron y lo miró fijamente mientras Jin le preguntaba a Sanji por qué se había levantado. Sanji sonrió mientras decía. Me temo que no puedo hacer eso. Es demasiado como rendirse. Los otros cocineros intentaban advertir a Sanji de que iba a conseguir que lo mataran. Todas sus palabras sonaban como si fueran un dolor de cabeza porque sus ojos decían que Sanji estaba dispuesto a morir por el Baratie. Pero entonces Luffy hizo algo inesperado, parecía haberlo perdido por completo. Con una mirada peligrosa en los ojos, temblando de ira, se lanzó al aire antes de volverse increíblemente grande con un gran hocico y una piel dura y grisácea. No, no. Gritó Sanji, comprendiendo lo que estaba a punto de pasar. Le dispararé al viejo. Pero Luffy ya no lo escuchaba y gritó a todo pulmón. Hipopótamo y así, su cuerpo cayó del cielo de golpe, de modo que cuando aterrizó sobre la aleta, ésta se hizo añicos al instante. Cuando Luffy golpeó la aleta, había una mirada peligrosa y salvaje en sus ojos, todavía humanos, que no era nada de su yo alegre y normal mientras terminaba de declarar su ataque. Balanza de cañón. El mundo pareció temblar cuando su cuerpo cayó y con un gran sonido estruendoso, la metralla voló en todas direcciones y el agua del océano cayó como lluvia. Hubo un silencio atónito por un momento mientras intentaban recuperarse de lo que acababa de suceder. Luffy sonreía mientras emergía en forma humana, feliz por lo que hizo. Pero con furia en su rostro, Krieg le ordenó a Jin que se apresurara y matara a Zef, pero Jin parecía reacio a hacerlo. No veo por qué están todos tan molestos, dijo Luffy mientras Sanji intentaba reprenderlo por lo que le hizo al Baratie, pero cuando se levantó, Luffy terminó. Pero lo haré, lo voy a hundir. Y al ver la expresión de su rostro, pudieron darse cuenta de que hablaba muy en serio. Nadie parecía poder creer lo que estaba oyendo y Sanji incluso se puso frente a Luffy. Idiota, ¿eso es lo que estás haciendo? Exigió furioso. No puedes hundir este barco.
Pero si el restaurante desapareció, entonces no hay razón para atacar, ¿no? Replicó Luffy. No. Le gritó Sanji. Este barco me salvó la vida. Se lo debo todo a ella. Y no me lo vas a quitar. ¿Vas a morir por un restaurante estúpido? Le preguntó Luffy, y por primera vez sonó como si pensara que Sanji era el loco. ¿Eres estúpido? ¿Qué dijiste? Gruñó Sanji. Que te maten. Gritó Luffy mientras agarraba a Sanji por la chaqueta y lo tiraba directamente hacia su cara. Así es como vas a pagar tu deuda. El anciano no te salvó para que pudieras suicidarte. Lo hizo para que pudieras hacer algo con tu vida. No para morir como un tonto. Y entonces tu gran idea es ayudarlos a atacarnos. Gritó Sanji, los dos casi cara a cara otra vez, como él y Zef suelen pelear. Mientras tanto, Pearl se reía, diciéndoles a todos que no podían hacer nada mientras Zef estuviera cautivo y que él mismo los mataría a ambos. Sin embargo, antes de que Pearl pudiera atacar a Sanji y Luffy, Jin abandonó repentinamente su deber de sujetar a Zef a punta de pistola y se lanzó hacia adelante para derrotarlo rápidamente, destrozando su escudo invencible de un solo golpe con un par de tonfas que tenían balas de cañón soldadas a sus extremos. Krieg le gritaba a Jin y le exigía que le dijera qué estaba haciendo, pero Jin le dijo que él sería el que acabaría con Sanji, que le debía eso. Allí, los chefs descubrieron que Jin era el chef comandante de Krieg, más o menos su segundo al mando. Y el resto de los piratas de Krieg estuvieron de acuerdo en que era fuerte y un monstruo despiadado para todos ellos. Sanji, mira, solo estoy siguiendo órdenes, dijo Jin, sonando arrepentido. No quiero arruinar esta nave, pero creo que es demasiado tarde para eso. Tal vez, le dijo Sanji con tono sombrío. Pero ¿y si crees que vas a llegar a este restaurante sin matarme? Entonces te espera otra cosa. Quizás en nuestras próximas vidas seamos amigos. Suena justo, dijo Jin, levantando su arma sobre su hombro. Entonces será un absoluto placer matarte, mi buen amigo. Caray, eso es reconfortante, dijo Sanji mientras encendía un cigarrillo, cara de mierda. Tú también, chico de las tareas domésticas, añadió Jin, mirando a Luffy. Caray, gracias, dijo Luffy con indiferencia, pero no parecía preocupado en absoluto, pero no le tengo miedo a ningún pirata de Krieg. Jin parecía molesto mientras el resto de la tripulación de Krieg estaba enojada y gritaba insultos y amenazas de muerte, simplemente indignado de que tuviera el descaro de decir algo así. Somos los piratas de Krieg, los más fuertes de East Blue. Declaró uno de los piratas sin ninguna duda en su mente. Luffy los miró a todos, como si sintiera lástima por ellos y dijo. Solo porque superaban en número a los otros piratas en el East Blue. No hubo nada más que silencio. Todos los piratas rechinaron los dientes, pareciendo que querían descartarlo, pero al mismo tiempo, no podían declarar que era una mentira. Vaya, dijo Sanji, ahora sí que los has molestado. Supongo que tenía razón, respondió Luffy. Los piratas de Krieg consideraron que esto era imperdonable y comenzaron a atacar, dispuestos a intentar demostrar su valía. Sin embargo, Krieg los detuvo de inmediato y le dijo a Jin que se apresurara a matarlos. La batalla continuó y pronto Jin y Sanji se enfrentaron. Aunque eran fuertes, no había dudas de que Sanji podría haberlo vencido si Pearl no lo hubiera herido. Jin era rápido y pudo seguirle el ritmo, además de romperle algunas costillas a Sanji, por lo que se escuchaba, pero al final, las heridas eran lo que hacía que fuera casi imposible para Sanji atacar sin sufrir un dolor terrible. Terminó cuando Jin logró inmovilizarlo y tener su arma sobre su cabeza. Con Sanji sufriendo, Luffy fue tras Krieg, pero Krieg libera su armadura y planea matar a Luffy allí. Le dispara a Luffy con bombas y lanzas. Luffy pudo usar su cuchillo para desviar la mayoría de las lanzas y sus reflejos afinados por los animales para saltar sobre los demás, sin embargo, las bombas lo volaron lejos del pirata blindado. Entonces, Luffy le pregunta a Krieg si no es serio al pelear con él mientras se sacude las explosiones como si fuera algo cotidiano para él. Entonces, Krieg responde si lo importante en la lucha es la estrategia para matar al oponente. Krieg se burla de Luffy diciendo que es un mono porque simplemente ataca sin estrategia, lo que hace que Luffy gane una sonrisa traviesa. Mientras Luffy se ocupaba de Krieg, sucedió algo más. Justo cuando Jin estaba a punto de asestar el golpe final, Sanji se encontró ante un pirata supuestamente despiadado que no podía matarlo. Incluso con Krieg gritándole que lo hiciera, Jin estaba llorando, declarando que debido a la amabilidad previa de Sanji, simplemente no pudo terminar el trabajo, simplemente no podría perdonarse a sí mismo si lo matara. Krieg estaba decepcionado con Jin. Aunque, antes de eso, Jin era la persona en la que más confiaba.
Krieg ve un exceso en la personalidad de Jin que de todos modos le hará ganar en el campo de batalla. Entonces, Jin dijo que siempre siguió todas las órdenes que Krieg le había dado y que siempre lo respetaría y admiraría. Pero Jin todavía no puede matarlo y ruega que dejen ir el barco de Baratie. Si bien esto salvó a Sanji de ser golpeado por Jin, enfureció a Krieg. Pequeño mocoso. Gritó Krieg furioso mientras se ponía de pie. ¿Crees que puedes desafiar mis órdenes y luego decirme qué hacer? Jin no pudo decir nada mientras las lágrimas continuaban corriendo por su rostro. Es patético. Moralidad, compasión. Debilidades que nunca esperé ver en ti. Gritó Krieg. Ya no eres mi comandante jefe. Continuó gritando Krieg mientras tomaba parte de su armadura y la apuntaba directamente hacia los tres. ¿Piratas? Gritó a su tripulación. Háganse a un lado. En ese momento, la calavera del escudo abrió la boca para revelar la boquilla de un cañón en miniatura. Al verlo, Jin jadeó horrorizado. No, no es gas. Gritó. Todos los demás piratas también se asustaron. Va a usar el MH5. Todos vamos a morir. ¿Dónde está mi máscara? Solo inhalarlo puede matar a una persona normal en cuestión de minutos o incluso horas. Todos los piratas sacaron máscaras de la nada y se cubrieron los rostros. Lo único que importa en una batalla es quién termina ganando, afirmó Krieg antes de sonreír, incluso si tienen que morir más. El gas venenoso es solo un medio para un fin. La victoria es lo único que decide qué está bien y qué está mal. Si estás muerto, nadie te escuchará quejarte de todos modos. Cuando no dudas en hacer cosas indescriptibles y horribles, afirmó Krieg, sonriendo cada vez más, eso es el verdadero poder. El rostro de Luffy estaba frío y todos se enfermaron ante el pensamiento. Será mejor que tires esa máscara de gas. Ordenó Krieg cuando vio a Jin sacarse la máscara, ya no eres digno de ser un pirata de Krieg. Luffy atacó a Krieg, intentando hacer un último esfuerzo para detenerlo, e incluso proclamando que no le permitiría hacerlo. Estás perdiendo el tiempo. Chico de las tareas. Dijo Krieg mientras golpeaba el mástil en el que corría Luffy, rompiéndolo en pedazos y haciendo que perdiera el equilibrio. En su desesperación, Luffy se zambulló en el agua fuera de la vista. El pirata militar parecía sorprendido y complacido por este giro de los acontecimientos, pensando que había ganado mientras se preparaba para disparar el MH5 pensando que ahora solo tenía que lidiar con dos pequeñas molestias, creyendo que Luffy se había ahogado. De repente, un tiburón martillo, que llevaba el sombrero de paja de Luffy, salió del agua y se clavó a Krieg en el estómago con un grito de cabezazo de martillo. Desafortunadamente, el golpe solo hizo que Krieg perdiera un poco el equilibrio, ya que aún estaba protegido por su armadura, y pudo disparar la bomba de gas directamente al Baratie. Tanto los piratas como los cocineros se lanzaron al agua mientras Patty y Carne llevaban a Zefa dentro. Pero los dos en la plataforma no tuvieron tiempo de moverse a ningún lado. Pensando rápido, Luffy se zambulló nuevamente en el agua para intentar interceptar la bomba, pero sabía que sería demasiado tarde ya que la bomba aterrizó en una de las plateras. Una explosión gigante sacudió el área y una ola de gas púrpura llenó el aire, envolviendo todo frente a ellos para que no pudieran ver nada. Había un silencio mortal y el único sonido provenía del grito de una gaviota sobre ellos pero pronto cayó del cielo, muerta antes de tocar el agua. Esperaron, y esperaron, cada minuto parecía que se extendía hasta una hora. Pero después de una dolorosa espera de 5 minutos, el gas finalmente comenzó a disiparse para que pudieran ver qué había sucedido. Luffy estaba a salvo mientras esperaba salir del agua en forma humana, pero el problema era Jin. Sanji gritaba a través de su máscara que le quitara a Jin de encima, quien lo sostenía allí, asegurándose de que no pudiera moverse. Jin, ¿estás bien? Dijo Luffy sin aliento. Jin no le respondió, pero su piel ahora tenía un morado oscuro y enfermizo y le costaba respirar, tosiendo sangre por la boca y la nariz. Cada jadeo doloroso era más débil que el anterior. ¿Es tu máscara? Se la diste a Sanji, susurró Luffy, mirando la máscara en el rostro del cocinero rubio, dándose cuenta de lo que había pasado. Jin se desplomó justo cuando más sangre brotaba de su boca. No. Gritó Luffy, dirigiéndose hacia ellos mientras Sanji rápidamente lo atrapó y lo sostuvo mientras luchaba por recuperar el aliento. Pero cuando Krieg empezó a reírse, Luffy se detuvo y se giró para mirarlo fijamente. «Qué tonto», dijo Krieg, habiéndose quitado su propia máscara, y ahora se estaba burlando de la condición de Jin. «¿Estás pagando por un plato de comida con tu vida? Bueno, tal vez aprendas, cuando estés muerto». Sanji todavía sostenía a Jin, que jadeaba y pronunciaba el nombre de Krieg.
Era difícil decir si lo hacía por enojo o por súplica, ya que jadeaba en busca de aire. Jin, susurró Sanji suavemente. Entonces parece, miró a Krieg con disgusto, que Don Krieg no era el hombre adecuado para que lo siguieras, ¿no? Krieg se rió y el sonido de su risa hizo que todos quisieran golpearlo. Es lógico que todavía sientas pena por esa escoria patética, dijo en voz alta. Escoria. Exclamó Sanji con rabia. Así es. Cualquiera que pierda la concentración y traicione a mi nave no vale nada para mí, dijo Krieg mientras sonreía de nuevo. Es casi seguro que lo volvería a hacer. Ponerle fin a su sufrimiento es un acto de misericordia para evitar que se deshonre a sí mismo en el futuro y ponga en peligro a mi tripulación. Mientras tanto, los piratas de Krieg no podían creer que Krieg matara a Jin. Nadie era más leal a Krieg que Jin y todos los chefs se enteraron de que cuando escaparon de Grand Line y fueron perseguidos por Full Body, Jin salió solo y se hizo pasar por Krieg. Jin siempre se sacrificó para salvar a Krieg y hacía cualquier cosa para ganar, por eso la gente lo llamaba demonio. Sanji se volvió hacia Patty y Carne y les dijo que consiguieran el kit que se usa para intoxicaciones alimentarias, mientras Zef le dijo que se pusiera la máscara para desintoxicar el gas de sus pulmones y luego lo llevara a la cubierta superior del Baratie donde el aire era más fresco. Krieg solo se rió y afirmó que debido al veneno, Jin morirá en una hora. De repente Luffy volvió a hablar. No te atrevas a morir, Jin dijo, y aunque sus palabras fueron en voz baja, todos parecieron haberlo oído y se giraron para mirarlo. Incluso Jin levantó un poco la cabeza para intentar verlo, aunque era difícil saberlo con la máscara sobre su rostro. No puedes dejar que alguien como él gane, le dijo Luffy, con una mirada tan aguda y fría como la de Miao mientras miraba a Krieg. Quédate por aquí. Ahora estoy enojado. Querrás ver lo que le voy a hacer a continuación. Sin embargo, Jin no creía que Luffy pudiera derrotar a Krieg. Incluso Sanji intentó detenerlo y gritó que lo matarían si lo atacaba de frente. Para que todos dejaran de preocuparse, Luffy simplemente dijo, no estoy preocupado. Y luego comenzó su ataque de frente a Krieg. Adelante y da lo mejor de tiempo. Gritó mientras Krieg sonreía con arrogancia y Sanji le gritaba que no lo hiciera. Pero Luffy lo ignoró mientras seguía adelante, y sabían que no iba a dar marcha atrás esta vez. Solo estás corriendo hacia una cosa, Choreboy. Y eso es, dijo Krieg mientras arrojaba varias bombas pequeñas al agua, tu funeral. ¿Mi funeral? Repitió Luffy con dureza. Las bombas explotaron para cegar al hombre animal y evitar que saltara de nuevo al agua. El agua salpicó a su alrededor y fue entonces cuando Krieg sacó su ametralladora de púas de nuevo y disparó a través del agua. Pero Luffy siguió corriendo a través de ella, y cuando salió de las olas los chefs notaron que su cuerpo estaba cubierto de un material parecido a un caparazón de la parte delantera de una tortuga. Desafortunadamente, esto no impidió que varias de las púas golpearan las extremidades desprotegidas de Luffy. Pero Luffy ignoró el dolor mientras se acercaba a Krieg. Luffy echó el brazo hacia atrás cuando las escamas comenzaron a cubrirlo y gritó. Tortuga, al darse cuenta de que iba a intentar atacar, Krieg reveló una túnica hecha de púas peligrosas para disuadir cualquier ataque. ¡Jap! Gritó Luffy mientras iba y lo golpeaba directamente a través de las púas de metal, las púas raspando las escamas de su mano, y logró golpear a Krieg hasta matarlo en la cara. Tanto los piratas como los cocineros miraban horrorizados lo que acababa de hacer Luffy. Entonces alguien resumió todos sus pensamientos gritando 3 palabras. Eso es un desastre. Luffy se quedó allí parado casi como un zombi por un momento antes de ir y comenzar a sacar las púas. Fue entonces cuando todos notaron que los cortes en las manos de Luffy no eran mucho peores que los cortes de papel. Lo más probable es que el peor daño estuviera bloqueado debido a las duras escamas. Entonces, ¿este es mi funeral? Preguntó mientras sacaba la primera estaca y la arrojaba al suelo y continuó. ¿O el tuyo? Fue a buscar otra estaca. No puedes matarme, con pequeñas estacas. Dijo. Mi funeral, arrojó la última estaca requerirá más que esto. Respirando con dificultad durante un minuto y conteniendo el dolor, continuó. Tendrás que hacerlo mejor que eso, si quieres vencerme. Levantó la mirada y sonrió ampliamente. Porque no creo que sea hora de que muera todavía. Sanji, que estaba curándose las heridas que le había infligido Jin, lo miró. Sé una cosa, está loco, le dijo a Zef. Zef le sonrió antes de decir. He visto 1 o 2 como él antes. Niños testarudos que prefieren morir y tienen que alejarse de una pelea una vez que comienza. Se quedará, dijo Sanji con conocimiento de causa. Eso es seguro.
Me alegro de que esté con nosotros porque pelear contra tipos como él es un infierno, dijo Zef en tono conversacional. No me importa si gana o pierde, concluyó Zef. Considero que es un honor poder verlo. Entonces muchacho, todavía no es tu funeral, ¿no? Qué lástima, gruñó Krieg desde donde yacía y lentamente comenzó a levantarse. Porque uno de nosotros tiene que irse. Y ya que estoy aquí, realmente me gustaría presentar mis respetos. Cargó contra Luffy y golpeó uno de sus escudos a quemarropa. Muere. Gritó mientras disparaba una explosión en miniatura. Pero Luffy saltó fácilmente para evitarlo e incluso enganchó su pie en el hombro de Krieg cuando saltó sobre él, derribándolo 2 veces en menos de 1 minuto. Tú primero. Gritó Luffy mientras la voluminosa armadura golpeaba la plataforma con un ruido sordo. Sin que nadie se diera cuenta, el cabello oscuro comenzaba a crecer por las extremidades del chico quimera y el comienzo de una cola comenzaba a brotar de su columna vertebral. Mientras tanto, esto crea una gran angustia entre los miembros de su tripulación, ya que Krieg siempre ha salido ileso de una batalla. Era la primera vez que veían a Krieg siendo derribado y todos se preguntaban si no era invencible después de todo y su reputación quedaría destruida si un niño fuera capaz de derrotarlo. Sin embargo, cuando un miembro de la tripulación comenzó a creer que Luffy podría ser más fuerte que Krieg, eso llamó su atención. «Cállate, gusano. Nunca dudes de mí», gritó Krieg antes de combinar sus placas de hombros para formar su poderosa lanza de batalla, que estrelló contra el suelo junto a Luffy, creando una explosión. Los piratas de Krieg finalmente se regocijaron al ver el arma secreta de Krieg, quien se quitó la capa y explicó que era más fuerte que las púas que le disparó a Luffy antes. Mientras Luffy se preguntaba en voz alta cómo la lanza hizo una explosión mientras se escondía detrás de una parte rota del barco, Krieg le dio una respuesta alardeando una vez más. Mi poderosa lanza de batalla. Se jactó, es diferente a cualquier otra. Cuando esta cosa te golpee, no solo quedarás herido y fracasarás, serás volado directamente al más allá. Continuando la batalla, los restos circundantes finalmente se redujeron a escombros hundidos y ambos combatientes tenían muy poco espacio para moverse. Krieg volvió a golpearlo, enviando a Luffy a volar sobre el océano, pero después de completar el golpe, Krieg no pudo ver a Luffy en absoluto. Al notar que su lanza se sentía más pesada por alguna razón, el pirata villano miró el extremo de la lanza y se sorprendió al ver a Luffy colgando boca abajo de la punta de la lanza con una larga cola marrón envuelta alrededor del mango. No solo la cola, sino que los brazos, las piernas y parte de la cara de Luffy estaban cubiertos de cabello oscuro, mientras que sus pies habían ganado pulgares oponibles, el pirata optando por su forma de hombre mono. Al ver la alegre sonrisa del chico mono que llevaba un sombrero de paja, Krieg perdió la poca paciencia que le quedaba y comenzó a blandir su lanza como si fuera un bate de béisbol para deshacerse de la molestia. Sin embargo, Luffy pudo quitarse fácilmente la lanza antes de que lo arrojaran y aterrizó con gracia a varios pies de distancia del hombre más grande antes de ponerse en posición de batalla. Dijiste antes que luché como un mono sin ningún plan en absoluto, parloteó Luffy, bueno, déjame mostrarte cómo pelea un mono de verdad. Krieg soltó un rugido mientras hacía varios intentos de apuñalar al ágil mono, todos los cuales Luffy esquivó con facilidad con impresionantes movimientos acrobáticos o pudo golpear y patear la lanza antes de que pudiera hacer contacto. Krieg parecía un poco sin aliento después de 5 minutos de esto y la victoria del hombre quimera parecía asegurada, pero justo en ese momento la pierna de Luffy se dobló dejándolo arrodillado y tratando de recuperar el aliento, un rojo oscuro comenzando a manchar su pelaje de las heridas en sus brazos y piernas. Ha perdido demasiada sangre, dijo Sanji, todavía sosteniendo sus costillas lastimadas, no puede luchar por mucho más tiempo. Esto debería terminar rápido. Krieg continúa su asalto contra Luffy, quien ahora esquivaba para salvar su vida mientras las heridas comenzaban a pasar factura. Saltó a la sección del barco en la que Luffy estaba descansando y terminó haciéndolo estallar. Luffy siguió siendo atacado y se vio obligado a esquivar hasta que encontró una manera de salir de él. Pudo mantenerlo por un tiempo antes de que finalmente perdiera el equilibrio, lo que lo deja completamente expuesto a un ataque. Sin embargo, justo a tiempo, Luffy agarró la lanza antes de que pudiera golpearlo una vez más. Enfurecido, Krieg golpea la lanza contra el suelo, obligando a Luffy a soltarla. Krieg procedió a embestir la lanza contra Luffy, quien golpeó la punta, creando una explosión que lo envió volando por los aires. Pero Luffy ya estaba obligando a su cuerpo herido a levantarse. Y como antes, Krieg blandió la lanza hacia él y, una vez más, Luffy golpeó la hoja, haciéndola explotar por segunda vez.
Krieg volvió a atacar, declarando que era más fuerte que Luffy. Sin embargo, Luffy recibió cada golpe sin ceder ni un centímetro. Mierda, susurró Sanji. No hay forma de que Choreboy pueda aguantar mucho más. Esa lanza es demasiado poderosa. No, estás equivocado, le dijo Zeff a Sanji en desacuerdo, incluso con 100.000 armas más, nuestro Choreboy aún puede ponerlo de rodillas porque no conoce el miedo. Sanji miró a Zeff confundido mientras Krieg lanzaba otro ataque contra Luffy y, por supuesto, Luffy lo enfrentó de frente. Quemado de negro y con su pelaje ardiendo, Luffy aterrizó de espaldas sobre los restos, humeando ligeramente. Krieg sonrió mientras se daba la vuelta y se alejaba, burlándose de que era demasiado fácil. Pero ante esas palabras, Luffy comenzó a levantarse de nuevo. Deteniéndose en seco, Krieg se giró para mirar mientras levantaba la lanza. Eso sí que es impresionante, murmuró, pero ahora parecía enojado. De pie o cayendo, continuó Zeff, vida o muerte, en una lucha por tu propia existencia, no puedes tener ni el más mínimo miedo o estarás perdido. Pero Sanji no pareció entender mientras le preguntaba de qué estaba hablando. Ese chico de ahí afuera, respondió Zeff con impaciencia, como si le estuviera hablando a un tonto, mientras Luffy cargaba de nuevo y recibía otro golpe en la cara. Cuando está peleando dijo Zeff mientras Luffy se levantaba de nuevo a través de las tablas rotas con una sonrisa. No le teme a nada. Ni siquiera a la muerte. Todavía sonriendo, Luffy se levantó una vez más y se abalanzó para darle otro golpe en la cara. ¿Es todo instinto?, preguntó Zeff de repente, ¿o es todo un plan? Sonrió, como si lo hubiera descubierto todo por sí solo. Lo sabremos pronto, si sobrevive. ¿Qué plan?, le preguntó Sanji. ¿Matarse? Krieg se estaba enojando cada vez más, se le hinchaban las venas de la cabeza mientras le gruñía a Luffy y lo maldecía. Pero Luffy siguió sonriendo mientras todos los chefs aplaudían desde el fondo. Te lo dije. Gritó Krieg mientras corría con su lanza. Hoy es tu funeral. Se oyó otro estruendo. Soy invencible. En ese momento, Luffy se arrojó hacia Krieg una vez más. Se escuchó otro estruendo y hubo silencio por un momento. No hay duda de que Krieg y sus piratas son fuertes, continuó Zeff, pero Choreboy tiene algo que ellos nunca tendrán. Krieg puede tener más piratas a su mando que cualquier otro antes que él, puede tener terribles armas de destrucción masiva para todo lo que se interponga en su camino, pero nunca tendrá el corazón de ese niño. Sanji simplemente lo estaba mirando antes de que su único ojo visible se abriera de repente con comprensión. Apenas dijo eso, Luffy golpeó su pie contra la cubierta, y la onda expansiva rompió la punta de la lanza, para gran confusión y horror de Krieg. La gran lanza de batalla. Gritó Krieg con incredulidad. ¿Qué has hecho, muchacho? Luffy le sonrió. Acabo de golpearlo en la cabeza 5 veces. Parece cansado, quizás necesite descansar. Los ojos de Luffy se entrecerraron mientras decía. Ahora es mi turno. ¿Estás listo para esto? Porque eso era todo lo que necesitaba, dijo Luffy con una gran sonrisa. Ahora que tu pequeño juguete está roto, no eres nada para mí. Los ojos de Krieg se entrecerraron. ¿Ah, sí? Sí, sin la espada, es solo una bomba en un palo. Y seamos sinceros, eso es bastante patético, afirmó Luffy. Krieg volvió a sonreír antes de lanzarse a atacar de nuevo, pero Luffy lo esquivó y saltó al mástil, balanceándose como lo haría un mono real desde el árbol. Entonces Krieg rompió el mástil, fallando por completo a Luffy, quien lo arrojó como una jabalina hacia él. Pero Krieg lo destruyó disparándole fuego desde un lanzallamas en miniatura atado a su muñeca. Una vez que estuvieron en una plataforma estable, Luffy corrió hacia adelante para golpear a Krieg con una serie de puñetazos y patadas con su fuerza animal. La armadura de Krieg, sin embargo, resistió el ataque. Finalmente enojado, Luffy corrió hacia adelante, volviéndose más musculoso a medida que su cola desaparecía, su forma de hombre gorila, y echó hacia atrás su brazo para poder golpearlo una vez más. Cuando su puño golpeó la armadura pudieron escuchar el profundo sonido como una campana cuando golpeó. Luffy siguió adelante, pero Krieg lo golpeó con los restos de la lanza y lo envió de regreso a la cubierta. Mientras Luffy intentaba recuperarse, Krieg saltó a la parte superior del mástil más alto que quedaba y se burló de él, llamándolo para que mirara hacia arriba. No tienes ninguna oportunidad, muchacho. Gritó. El verdadero poder proviene de armas letales. Son la fuente de la verdadera fuerza. Se burló. ¿Ves? Solo los fuertes están destinados a vivir. Y ese soy yo. Eres solo un animal estúpido y asqueroso. Krieg lanzó bombas desde su lugar en lo alto del mástil, pero Luffy lo persiguió para intentar detenerlo.
Durante todo el tiempo, todavía tenía una sonrisa malvada en el rostro. ¿Sí? Lo desafió, eso es lo que piensas. Echó hacia atrás sus musculosos y peludos brazos cuando estuvo lo suficientemente cerca del idiota arrogante. Krieg lo golpeó con su arma una vez más, pero no fue suficiente para detener el gorila Doublehammer, que voló hacia él. A través de la explosión y el humo, Luffy cargó y terminó de gritar su ataque, mientras Krieg gritaba en estado de shock. Y fue entonces cuando salió volando por los aires, con las bombas cayendo de sus manos. Pero algo estaba mal, había una mirada vacía en los ojos de Luffy y salía humo de su boca por la última detonación. Eso es todo. Se jactó Krieg mientras salía volando hacia atrás. Después de toda esa charla, eso es todo lo que tienes. Pero luego parpadeó sorprendido al ver que su brazo dorado se estaba partiendo en pedazos y gritó con incredulidad al respecto. Sin embargo, su sonrisa regresó pronto cuando notó que Luffy seguía sin moverse. Para él, su armadura destruida era suficiente precio por esta victoria, pero Sanji se dio cuenta de lo que eran esas bombas y le gritó a Luffy. Es una trampa. Sal. Las bombas que Krieg lanzó explotaron y destruyeron el resto del campo de batalla. No quedó nada más que astillas. Las olas que se balanceaban pusieron en peligro a todos los que estaban en el agua y Sanji gritó de miedo por el ruido. Una vez más, Luffy los sorprendió a todos, atravesando el humo con sus brazos ahora transformados en alas de pájaro. Krieg gritó de terror al ver su rostro, perdiendo toda la calma. ¿Qué? Gritó Krieg en completo shock. Luffy rápidamente cambió sus brazos a su forma humana y luego una vez más a su forma de gorila y lanzó otro grito de martillo doble de gorila. Y cuando este ataque impactó, hizo el trabajo. Destruyó la armadura haciéndola añicos y enviando a Krieg a caer al océano. Gané totalmente. Gritó Luffy, con las manos en el aire en señal de victoria. Esto todavía no ha terminado, muchacho. Gritó Krieg, y Luffy parecía sorprendido por el hecho de que todavía estuviera allí. Krieg disparó una red de acero desde el mismo brazo que tenía el lanzallamas y envolvió a Luffy. Ahora estaba atrapado y Krieg se reía mientras lo arrastraba hacia el mar, confiado en que Luffy todavía se enredaría y se ahogaría en la red, creyendo que solo podría convertirse en animales más grandes. Krieg rió triunfante mientras arrastraba a Luffy hacia el mar. No puedes escapar. Esta es una red de acero. Luffy forcejeó en la red mientras Krieg gritaba triunfante. Se acabó. Ese es el océano ahí abajo. Parece que seré yo el que se ría último después de todo, Choreboy. Pero de repente Luffy tuvo una idea. Se transformó en un pequeño colibrí y salió de la red antes de volver a ser humano, para gran sorpresa y horror de Krieg. Cayendo hacia Krieg a una velocidad vertiginosa, Luffy se rió. Tengo a ese idiota justo donde quería. Luffy comenzó a crecer a medida que su piel adquiría un tono grisáceo y su nariz se convirtió en una larga trompa mientras colmillos afilados sobresalían de su boca, convirtiéndolo en un elefante. El elefante con sombrero de paja envolvió su trompa alrededor de la cabeza de Krieg y giró para atraparlo, girando como una hélice mientras apuntaba directamente a la aleta del Baratie. Es hora de que termine con esto, ahora mismo. Elefante, gritó con entusiasmo, los dos gritaban, pero por diferentes razones. Martillo gigante. Y con eso, Luffy golpeó la cabeza de Krieg contra la aleta, destrozando lo que quedaba de ella, donde Krieg finalmente perdió y retrocedió. Luffy, volviendo a su forma normal, sonrió antes de que el cansancio se apoderara de él. Estaba inconsciente antes incluso de tocar el agua. Saltó de escena. Luffy estaba sentado en la cama, mirando a su alrededor somnoliento y se dio cuenta de que no estaba solo. Sanji estaba sentado en la ventana, mirando el mar. Luffy parpadeó un par de veces y pudieron ver que tenía varias vendas envueltas en los lugares donde se sacó las púas mientras se ponía la mano en la cabeza y gritaba en pánico. Mi sombrero. ¿Dónde está mi sombrero? Está justo ahí. Tranquilízate. Dijo Sanji en voz alta. El sombrero de Luffy estaba en un estante con cosas como cigarrillos e incluso una foto de Sanji y Zed cuando abrieron el restaurante por primera vez. Luffy suspiró aliviado y se lo puso felizmente en la cabeza. ¿Tuviste una buena siesta? Preguntó Sanji mientras Luffy miraba alrededor de la habitación. Oye, ¿esos piratas sí? Preguntó Luffy confundido, y estaba claro que estaba tratando de averiguar cómo había llegado hasta allí. Ya se han ido, respondió Sanji. Todo gracias a ti. ¿Yo? Preguntó sorprendido. Sí, aunque tienes suerte. Una de esas púas te dio en una vena y con los dos saltando y cambiando tanto, es un milagro que no te hayas desangrado. Eres un tipo raro, lo sabes, ¿verdad? A lo que Luffy sonrió tímidamente mientras se rascaba la nuca.
Sanji soltó una risita divertida antes de continuar. Ah, y antes de que me olvide, Jin me pidió que te dijera que dijo que te vería en el Grand Line, dijo Sanji, volviendo a mirar el océano. ¿Lo hizo? Preguntó Luffy sorprendido. ¿A ti? No. A ti. Gritó Sanji mientras salía por la ventana hacia el balcón y caminaba hacia la barandilla. Hubo silencio a su alrededor por un momento antes de que Luffy le recordara que ya no tenía que ser el chico de las tareas desde que sacó a Krieg de allí. Ese es el trato, le confirmó Sanji. Oye, me preguntaba y dijo Luffy, pero Sanji ya había adivinado lo que iba a decir y lo venció diciéndole que su respuesta seguía siendo no, que no se convertiría en pirata. Que se quedaría aquí en el Baratie hasta que Zef lo reconociera como un verdadero cocinero. Luffy suspiró, sus ojos se ensombrecieron mientras le decía que finalmente se había rendido. Sin embargo, sus palabras y sus acciones no coincidieron. Su brazo se puso escamoso y se estiró para agarrar el cuello de Sanji como una serpiente y el chef rubio le gritaba con voz entrecortada que lo soltara. Sanji le estaba diciendo a Luffy que no podía irse todavía, pero que se había prometido a sí mismo que algún día iría al Grand Line. Luffy sonrió radiante mientras se estiraba para unirse a él en el balcón. Bueno, vamos ahora mismo. Dijo. No es el momento adecuado. Todavía no, dijo Sanji. Continuaron mirando el mar por un momento antes de que él dijera. Hay un lugar y sin decir otra palabra, se volvió hacia Luffy y preguntó, su rostro repentinamente iluminado por la alegría mientras preguntaba. Dime, ¿alguna vez has oído hablar de All Blue? No respondió Luffy sin rodeos. ¿Estás bromeando? Preguntó Sanji, sin perder nunca la sonrisa. Ese mar es un milagro. Los ojos de Luffy se abrieron de par en par mientras seguía hablando de su sueño de algún día ver el All Blue. En el All Blue hay peces del East Blue, el West Blue, el North Blue y el South Blue, hijo sin aliento. Ese único tramo de océano lo tiene todo. Para nosotros, los cocineros, es un sueño culinario hecho realidad. Un lugar tan fantástico tiene que estar en algún lugar del Grand Line, ¿no? Luffy estaba intrigado, porque había hablado con varios peces cerca de su isla, pero ninguno mencionó nada como el All Blue. Por supuesto, la mayoría de los peces no son conocidos por su capacidad de atención. Esto continuó durante un tiempo sobre los sueños de Sanji de ver el All Blue y lo que haría una vez que llegara allí. Cuando Patty gritó que el almuerzo estaba servido, los dos decidieron bajar y tomar algo también. Pero llegaron antes de un incidente sorprendente. Primero no quedaban asientos y él y Luffy se vieron obligados a sentarse en el suelo. Luffy decidió comer en forma de perro, ya que era mucho más cómodo comer en el suelo de esa manera. Eso fue hasta que varios chefs, incluidos Sanji, golpearon al perro vestido en la cabeza, adivinando correctamente que era él quien estaba haciendo el acto del lindo cachorro para ganar sobras de la mesa de los clientes. Las cosas se calmaron cuando los chefs volvieron a sus comidas. Sin embargo, pronto la cosa se puso fea cuando todos los chefs empezaron a hablar de lo mucho que odiaban su comida. Terminó con una gran pelea entre Zef y Sanji antes de que él saliera corriendo. El único que no tenía nada que decir sobre la comida de Sanji era Luffy, que se la estaba tragando toda. ¿A qué viene todo este alboroto? Preguntó, sirviéndose más y lamiéndose un poco del hocico. Esta sopa es absolutamente increíble. Todos sabemos que la sopa es buena, dijo Zef y Luffy levantó la mirada sorprendido. Sé que es un chef excepcional. Todos aquí en el Baratie lo saben, dijo Zef. Ninguno de los otros cocineros estuvo en desacuerdo, todos asintieron con la cabeza de la misma manera y le dijeron lo que pensaban. Pero ese idiota de cabeza dura no nos escucharía si intentáramos razonar con él, dijo. Luffy seguía disfrutando de la sopa cuando Zef le hizo una petición sorprendente. Oye, escucha. Estabas diciendo que necesitabas un cocinero para tu barco, ¿verdad? Bueno, esto no es algo que quiera preguntarle a nadie, pero, ¿te importaría llevar a ese mocoso contigo? Llévalo al Grand Line. Sonrió. Eso sería lo mejor para él. El Grand Line es su sueño. Dios mío, jefe, seguro que nos hiciste dar un gran espectáculo, dijo Patty, pareciendo a punto de reír. Oh, hombre, se rió Carne, me preocupaba que se diera cuenta por tu mala actuación. Patty se rió. Vamos, tu actuación fue mucho peor que la mía. Pero su pelea fue interrumpida cuando Luffy dijo algo que casi los hizo caer a todos, de ninguna manera. Pero antes mencionaste que necesitabas un cocinero para tu barco. Dijo Zef en voz alta, y ahora sonaba enojado. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que de repente no es lo suficientemente bueno para ti? Oh, es bueno, admitió Luffy, volviéndose hacia su comida. Y me encantaría que se uniera a mi tripulación y viniera con nosotros.
Tragó saliva y terminó. Pero parece que realmente quiere quedarse aquí y cocinar con todos ustedes. Pueden preguntarme todo lo que quieran, pero no lo voy a aceptar. Entonces estás diciendo que no puedes aceptarlo a menos que él mismo te lo diga, dijo Zef, jugando con su bigote. Es así. Así es, dijo Luffy antes de sostener su plato en su boca y pedir más comida. Zef lo pensó un momento antes de decir. Bueno, supongo que es justo, pero quién sabe si es mocoso testarudo alguna vez aceptará unirse a ti. Sí, añadió Patty, una vez que ese tipo toma una decisión, no hay nada que nadie pueda hacer para cambiarla. Apenas dijo eso cuando algo se estrelló contra la pared, provocando que Luffy saltara a su forma humana y se pusiera en posición de batalla. A través del polvo vieron que se trataba de un gran pansar con Yosaku colgando de su boca, y con Sanji debajo de ellos. Después de sacar a Yosaku de la boca de la cosa, esta regresó al agua y se fue cuando escucharon lo que sucedió. Tenían a Yosaku con una manta y él explicó que, aunque no pudieron alcanzar a Nami, descubrieron hacia dónde se dirigía. Pero Yosaku también agregó que regresó aquí para buscar a Luffy, explicando que necesitaban su ayuda porque el lugar al que iban podría significar una muerte segura para todos ellos. Está bien, dijo Luffy. Realmente no lo entiendo, pero lo entiendo. Sanji estaba apoyado contra la barandilla de afuera mientras los dos se levantaban y pasaban caminando, listos para irse. Pero tan pronto como Luffy pasó junto a él, le dijo que esperara. Tu sueño es tonto, dijo cuando Luffy se detuvo a escuchar, pero de nuevo, el mío también lo es. Luffy no lo miró mientras Sanji miraba hacia el cielo. Este es un momento tan bueno como cualquier otro. ¿Por qué no comenzar mi búsqueda ahora mismo? ¿Sanji? Preguntó Luffy, girando ligeramente la cabeza. Sanji se apartó de la barandilla, lo miró y dijo. Me uniré a tu pequeña tripulación en tu viaje para convertirte en el rey de los piratas. Luffy se giró para mirarlo mientras Sanji terminaba, ¿me escuchas? Quiero ser el cocinero de tu barco. Se evaluaron mutuamente mientras terminaba, ¿de acuerdo? ¿Qué dices? Una gran sonrisa apareció en su rostro y gritó. Sí. Por supuesto. Él y Yosaku estaban saltando, bailando y cantando alegremente mientras Sanji miraba a los cocineros. ¿Están contentos ahora o qué? Preguntó de mal humor, pero sonrió cuando vio sus expresiones amargas. Lo siento, de verdad. Me iré ahora. Patty resopló y dijo que quería echarlo él mismo por haberse levantado y abandonado. Lamento especialmente haber obligado a muchos de ustedes a recurrir a malas actuaciones, le dijo Sanji. Oye, espera. Gritó Patty. ¿Cómo lo supiste? Lo escuché todo, banda de idiotas, respondió Sanji, volviéndose para mirar a Zef con enojo. ¿Pisotear mi orgullo fue el mejor plan que se les ocurrió? No. Viejo cascarrabias. Cada pequeña cosa tiene que ser una pelea contigo. Gritó Patty, levantando un puño. Estoy harta de esto. Vamos. Pero Zef estaba sujetando a Patty mientras miraba a Sanji. Nunca me han gustado los niños. De hecho, los odio. No ha pasado un día en el que no me arrepienta de haber dejado vivir a un mocoso inútil como tú, Sanji. Por mí está bien, viejo podrido, le devolvió la sonrisa Sanji. Disfruta el resto de tu miserable vida. Con eso, Sanji se dispuso a irse con Luffy y Yosaku. Les dijo que iba a buscar sus cosas y que se reuniría con ellos más tarde. Más tarde, mientras estaba empacando, Luffy se llevó una sorpresa cuando Zef le ofreció su cuaderno de bitácora. Pero Luffy se negó, y provocó que Zef sonriera de nuevo y se fuera. Pronto, con todos a bordo, Luffy y Yosaku estaban esperando con todos los demás cocineros afuera en las aletas, eso fue remendado de manera bastante descuidada. Finalmente, Sanji apareció en la puerta con sus cuchillos en su funda y un saco al hombro. Se quedó allí parado por un minuto en la puerta, como si se diera cuenta de que todo esto era real, caminó lentamente hacia adelante. Pero Patty y Carne se le echaron encima, listos para darle una paliza, por supuesto, con 2 patadas, Sanji los eliminó. En serio, muchachos, eso fue una tontería, les dijo un chef mientras sangraban en la cubierta y Sanji continuó como si nadie lo interrumpiera. Después de eso, todo quedó en silencio mientras Sanji caminaba con todos los cocineros a ambos lados de él. Solo se oían los sonidos de sus pasos y las olas. Era como si estuviera a punto de partir hacia una guerra peligrosa y tal vez nunca regresara. Aunque, pensándolo bien, eso no era imposible. Llegó al bote y dijo, sin mirar atrás. Vámonos. ¿No necesitas despedirte? Preguntó Luffy un poco sorprendido. Pero Sanji sonrió mientras decía que estaba bien. Y estaba a punto de entrar cuando Zef lo llamó detrás de él.
Sanji dijo desde el balcón superior, cuídate, ¿vale? Sanji se quedó allí paralizado por esas palabras. Incluso después de todo ese tiempo, esas palabras parecían haber resonado en su interior. Aunque esas simples palabras no significarían mucho para los demás, para Sanji, esas palabras significaban mucho. Zef, un hombre que normalmente lo menospreciaba de una forma u otra, le pidió que se cuidara. Estaba luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir, pero rápidamente se derrumbó cuando una sonrisa comprensiva apareció en el rostro de Luffy. Chef Cef. Gritó Sanji y, para su sorpresa, se dio la vuelta y cayó de rodillas, con la frente tocando la cubierta del baratie. Estaba tan conmovido por lo que dijo Zef que no pudo contenerse. Gracias, viejo. Nunca olvidaré tu amabilidad. Te debo la vida, viejo, así que gracias. Las lágrimas también aparecieron en los ojos de Zef. Pronto todos los demás chefs también estaban llorando, diciendo cuánto lo iban a extrañar. No había un solo ojo seco alrededor y Sanji estaba sonriendo a través de sus lágrimas. Palabras estúpidas, dijo Zef, con los ojos inyectados en sangre mientras se los frotaba. Los hombres de verdad deberían separarse sin decir una palabra, y mucho menos llorar. Luffy se quedó sonriendo mientras los observaban a todos tratar de limpiar sus sentimientos y Sanji finalmente subió al bote. Vamos. Zarpemos. Gritó Luffy y se pusieron en marcha, con Sanji saludándolos a todos, todavía llorando todo el camino. Os volveré a ver. Les prometió. Volveré algún día. Durante todo el tiempo que duró el encuentro, los chefs le hicieron señas para que se fuera, le gritaron que le deseaban buena suerte y que lo extrañarían. Con un emocionado Baratie detrás, vieron a los tres alejarse mientras los chefs le hacían señas para que se fuera incluso cuando ya no lo veían.